Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar ahora lo que sucede, por ejemplo, con la Fiscalía que ha abierto investigación por 60 días contra Antauro Humala por apología al terrorismo. Recordemos que según las imágenes difundidas tanto en las redes sociales, se le veía a Antauro Humala hablar y decir que lo mejor que le pudo pasar a la izquierda peruana es Sendero Luminoso. Bueno, ya el procurador antiterrorismo Milko Ruiz ha abierto una investigación en su contra y vamos a ver qué sucede. Pero también a la par hay otro tema que analizar. Tenemos que analizar cómo actualizar la ley antiterrorismo. Para muchos congresistas, esta medida sería necesaria ante los atentados a aeropuertos, a sedes judiciales, al Ministerio Público, incluso ante la quema de un policía vivo. Ustedes recordarán que eso sucedió en Juliaca. Bueno, esto es para responsabilizar eh, las, las acciones individuales de cada persona en las protestas de acuerdo al vandalismo ejercido. Pero estamos conectados con Pedro Yaranga, analista en seguridad integral, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Igualmente, buen día. Primero, para analizar lo de Antauro Humala, la Fiscalía abre investigación por 60 días por apología al terrorismo. Nosotros hemos visto las imágenes y claramente dice que lo mejor que le pudo pasar a la izquierda peruana es Sendero Luminoso. Eso es cierto. Hay que tener en cuenta que no solo el señor Antauro Humala, sino hay una serie de personas que mal utilizan las redes sociales, especialmente Facebook, personales, pero también algunos redes como el WhatsApp grupal. Lo que ha hecho el señor Antauro Humala es enaltecimiento y exaltación a un jefe terrorista que es Abimael Guzmán. Eso es apología al terrorismo. La apología al terrorismo se sanciona hasta con 15 años. Igualmente hay que señalar que hace ya algunos días salió la primera sentencia por apología del terrorismo vía redes sociales, vía Facebook. Está actualmente en apelación a segunda instancia, pero probablemente que esa sentencia lo va a confirmar. En este caso, la persona fue sentenciada a 8 años. La pena máxima es hasta 15 años. Y esto podría ser posible, digo, de dar una sentencia contra Antauro Humala por este delito tan solo con este video que se ha propagado en redes sociales. La Fiscalía Especializada o el procurador, en todo caso, lo va a fundamentar eso. Igualmente, lo escucharán en el proceso porque eso tiene su audiencia al señor Antauro Humala. ¿En qué momento? ¿Por qué lo dijo él eso? En todo caso, si es que él se arrepiente, a lo mejor pues la sanción sea mucho menor, pero por el momento eso constituye apología al terrorismo. Los últimos hechos de atentados a aeropuertos, a la propiedad pública privada, sedes judiciales, Ministerio Público, incluso ante la vida de un policía que quemaron vivo, usted, ¿cuál es la opinión que tiene sobre mejorar la ley antiterrorismo? Eso es una necesidad, sobre todo ahora, porque hay lo que pasa es que en la clase política peruana cada cierto tiempo siempre se canta victorias, pero son victorias falsas. Sale detenido Abimael Guzmán, es toda una fiesta, hay que celebrarla. En el 99 cae Feliciano en Huancayo, igualmente hay que celebrarla, porque ya con eso se acabó el terrorismo. No entienden el fondo de lo que es terrorismo. Hacen algunas capturas, igualmente se celebra en El Paso, pero el terrorismo sigue trabajando. Estamos más de 40 años. La gente solamente habla de 20 años de terrorismo. Eso es falso. Estamos más de 40 años con el tema del terrorismo encima. Por un lado, los remanentes en el RAEM que siguen alzados, que son de la misma organización, Sendero Luminoso, y por otro lado, luego de la carcelación de Abimael Guzmán e incluso luego de la muerte de Abimael Guzmán, continúan trabajando en las ciudades a nivel político ideológico.
Y una cosa que hay que entender es que no basta ponerlos en prisión a los jefes o a los mandos o terroristas, porque allí hay una pésima y mala justificación del Tribunal Constitucional con esa nefasta sentencia, ¿no? Para ellos, la persona sentenciada por terrorismo tras haber pasado por las cárceles ya se ha arrepentido o en todo caso se ha resocializado. Y eso es falso porque a través de los años, personalmente y en coordinación con algunos oficiales especializados de la policía, hemos hecho todo un seguimiento de investigación en los penales. Entonces, el resultado fue el siguiente, que los senderistas sentenciados de nivel medio a más alto nivel, incluidos los integrantes del Comité Central, ellos no se resocializan. Ellos textualmente nos han dicho que la resocialización es solamente para los presos o para los otros presos, porque ellos se consideran presos políticos. Para los presos políticos no hay una resocialización como tampoco hay una desideologización. Ojo, lo único que hacen es ellos capacitarse mucho más, es una especie de un posgrado en marxismo, leninismo, maoísmo. Luego de dejar las cárceles, ellos salen a la realidad a hacer trabajo político ideológico utilizando nuevas formas de lucha, lo que Abimael Guzmán señaló después de su captura, que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Todo ese trabajo lo han hecho a través de los años. Según el Código Penal, para que una persona sea acusada y sentenciada por el delito de terrorismo, se tiene que cumplir la siguiente premisa, que es pertenecer a una organización criminal, a una organización terrorista. En este sentido, yo me pregunto y le pregunto a usted, doctor Yaranga, atentar contra un aeropuerto, quemar vivo a un policía, ¿no es un atentado terrorista? ¿Sí lo es? De acuerdo a la línea maoísta, eso es inducir a las Fuerzas Armadas o a la policía al genocidio. Eso fue una táctica utilizada en los 80. Se atacaban cerca a pequeños poblados a la Fuerza Armada. ¿Para qué? Para que esa Fuerza Armada induzca al genocidio castigando a las pequeñas poblaciones y luego que la población entera los odie. Eso es una táctica. Sí, pero estos atentados que hemos visto, para usted, ¿es terrorismo? ¿Se podría catalogar como delito de terrorismo? Técnicamente sí está catalogado como terrorismo, sí. Entonces, ¿está de acuerdo con la ideología, o mejor dicho, el pensar de los congresistas de la República, que esta ley tendría que mejorarse, tendría que actualizarse? Así como se actualiza o en el paso de los años cambian las formas de terrorismo, esta ley también tendría que actualizarse para ir de acuerdo a los actos violentos con los que estamos viendo ahora. Esa es una necesidad histórica. Hay que entender que las leyes, incluida la misma constitución, no todo, pero algunos capítulos con el tiempo suelen convertirse en obsoletos, no están acordes al avance de la ciencia y la tecnología, tampoco están al avance de la realidad. Por lo tanto, en el camino eso hay que cambiar. Muy bien. Y para eso, ¿qué se necesita? Porque por ahí hemos estado escuchando también a través de las redes sociales que muchos dicen, bueno, para que sea sentenciado la persona por un acto de terrorismo, por el delito de terrorismo, tiene que matar, tiene que asesinar. ¿Esto es así? No necesariamente. Por ejemplo, enaltecer, exaltar ya es un delito de apología. Pertenencia a otro mayor. Pero eso actualmente lo están haciendo muchas personas a través de opiniones, publicaciones, principalmente en las redes sociales. La gente no entiende que las redes sociales se masifica porque otros comparten también. No, es como estar utilizando algún medio de comunicación porque es parte de un medio de comunicación. Creen que es conversar entre dos personas cuando no, eso no es cierto. De modo que cualquier publicación en las redes sociales con esas consignas, eso constituye delito. Y actualmente los procuradores especializados ya están tomando en cuenta, por lo tanto,
ya están judicializando. A esto iba. Señor Yaranga, entonces, el Congreso de la República debería en esos momentos empezar a trabajar en esta actualización de la ley para responsabilizar a las personas por sus actos, valga la redundancia, individuales. Claro que sí. Eso es una cosa con urgencia. La comisión respectiva ya debería estar trabajando, pero al mismo tiempo también creo que en el camino tienen que trabajar para dar mayor potestad a la Policía Nacional. Yo creo que el nuevo Código Procesal Penal es muy bueno en algunas cosas, pero le quita algo importante a la policía. Actualmente la policía no investiga, digamos, como lo hacía antes. Esa potestad, o sea, cada uno de los procesos ya le corresponde, la dirección ya le corresponde al Ministerio Público. El policía simplemente obedece a las órdenes del Ministerio Público, lo que antes era diferente. Antes hacían atestados policiales y este nuevo Código Procesal Penal le quita esa facultad a la policía. Yo creo que se debería retomar lo que fue anteriormente. Tenemos evidencia internacional de que las leyes deberían actualizarse conforme se van, digamos, progresando en los delitos, por decirlo de alguna forma. Sí, efectivamente, a nivel internacional igualmente ya se están actualizando en muchos casos, incluida en las Naciones Unidas también. Recuérdese que hasta el año 91 incluso había todo un dilema en el campo internacional, no en el Perú, pero en el campo internacional para determinar qué cosa era terrorismo. Pero después del ataque al World Trade Center o a las Torres Gemelas, prácticamente ya se define qué cosa es un acto terrorista. Y hoy, por todas las normas internacionales, en ese sentido ya se están actualizando. Bien, se pongan pilas en este sentido para poder actualizar y también responsabilizar a las personas por estos actos violentos y la muerte del policía en Juliaca. Muchas gracias, doctor Yaranga, por estar con nosotros. Perfecto. Muy buen día también. Bien, era entonces Pedro Yaranga, analista en seguridad integral, que nos hablaba de dos temas acerca de la investigación de la Fiscalía por 60 días Santa Gurumala por apología al terrorismo, al decir que la izquierda peruana lo mejor que le habría pasado era Sendero Luminoso. Miren ustedes, o es una estrategia política para captar adeptos de ese sector. También nos preguntamos, ahora que ya se discute mucho el adelanto de las elecciones al 2023, mucho cuidado con lo que se pretende hacer, pero también es bueno saber que los congresistas por lo menos ya tienen pensado actualizar esta ley para poder determinar las responsabilidades penales en estos atentados en las protestas. Nosotros vamos a regresar con más información.